Buenos días, gracias por venir. Hemos estado haciendo una serie que se llama Las 3 llaves de la liberación. Y hemos estado hablando que la primera llave es el perdón. Establecimos todos los fundamentos generales del perdón. Y ahora estamos en la segunda llave llamada arrepentimiento. La semana pasada vimos toda la base general de lo que es el arrepentimiento y de cómo Él logra que el cielo se acerque a nosotros. Pero siempre me gusta poner un personaje bíblico después de haber explicado los fundamentos generales para que podamos sacar la escritura de esa abstracción que a veces leemos y no entendemos, esa abstracción que la palabra de Dios tiene y llevarlo a un caso concreto. Cuando hablamos de un personaje o de una historia concreta, lo que tratamos de hacer es que ellos sean modelos que nos sirvan a nosotros para saber cómo obra Dios por medio de cierto elemento escritural, como en este caso el arrepentimiento. Cuando vemos una historia concreta y nos damos cuenta cómo el personaje abordó la historia, sabemos que Dios no hace acepción de personas y que lo mismo que hizo con él o con ella también lo puede hacer con nosotros. Entonces es de bastante provecho encontrar un personaje cuando estemos pasando por alguna situación específica, porque si yo estoy pasando, por ejemplo, por deudas y estoy buscando cómo salir de ellas y encuentro un personaje que esté en esa misma actitud o en esa misma situación, saber cómo se comportó, cómo le respondió el Señor, qué fue lo que hizo para que pudiera ser rota la atadura. En este caso vamos a hablar del libro de Jonás. Hoy vamos a leer muchos versículos porque quiero tratar de abordar ese libro completamente. Tiene 4 pequeños capítulos y vamos a tratar de ir parafraseando un poco para abordarlo completo porque es uno de los libros bíblicos que hace mucha referencia al arrepentimiento. Hay 3 tipos de arrepentimientos acá y cómo Dios obra por medio de él. Así que vamos a recapitular un poco lo que hablamos del arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es una convicción profunda del corazón que te lleva a analizar ciertas conductas que has tenido. Es un escrutinio minucioso de nuestro comportamiento. Decíamos que arrepentimiento también significa respirar profundamente y lamentarse. Que nadie podía respirar profundo sin hacerlo de manera consciente. Hicimos ese ejercicio la semana pasada cuando les decía que usualmente nosotros usamos como la mitad de nuestra respiración para hablar, caminar, correr, movernos. Pero cuando vamos a respirar profundamente, tenemos que hacerlo de manera consciente, ¿verdad? Hicimos el ejercicio. Entonces, ese arrepentimiento significa esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un análisis de nuestro comportamiento. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho en ciertas circunstancias? ¿Cómo nos comportamos con ciertas personas? Por eso no puede ser algo que sea a la carrera, sino que tiene que haber una introspección dentro de nosotros minuciosa. Entonces, cuando también hablamos de arrepentimiento, decíamos que significaba cambio de dirección. Arrepentirse viene de la palabra metanoia, que quiere decir ir más allá de la mente. Cambiar de dirección como una transformación. Es decir, si yo iba en esta dirección, ahora voy a la dirección contraria. Lo contrario sería remordimiento. El remordimiento es una pesadumbre, es un lamento. Puede ser que hay lágrimas, pero sigo haciendo lo mismo mañana, porque no cambié de dirección. Entonces me sigo comportándome igual. Por eso, cuando hay remordimiento, la persona sigue en la atadura. Pero cuando hay un arrepentimiento, como significa cambiar de rumbo, de dirección, pues ahí eso es una manera radical de cortar esas conductas. Obviamente Dios te ayuda, pero también está la voluntad que el ser humano tenga de erradicar algo cuando entiende que no es de Dios. Porque muchas cosas las hacemos porque no sabemos que están mal, ¿verdad? Cosas que son ignorancia de nuestra parte cuando no conocemos la palabra de Dios. Y bueno, seguimos en esta conducta aunque a veces nos perjudica porque no sabemos que está mal. Pero cuando ya leímos, ya entendemos que es algo que no es de Dios, pues tenemos que erradicarlo de una manera voluntaria. Entonces, hoy vamos a hablar de Nínive, la ciudad sanguinaria. Y vamos a hablar de ella y de los 4 capítulos del libro de Jonás, de cómo él se comportó en este caso para ir a hacer la obra de Dios en Nínive.
Es una historia fascinante, llena de muchísima carga espiritual, de muchísimos secretos que están contenidos en este libro. Y hoy vamos a escudriñar, solo vamos a hablar de Jonás y 2 versículos adicionales. Pero el libro central es él, como la escritura lo llama, el profeta desobediente. ¿Por qué? Porque Dios le dio una instrucción y él hizo lo contrario. Quiero que sepan que era un siervo de Dios. No era un inconverso ni un impío, no. Era parte de los siervos de Dios, pero todos tenemos esa rebelión a veces en el corazón, que hacemos las cosas como no son. Pero para darles un contexto, esta Nínive, la ciudad sanguinaria, era conocida como el santuario de la brutalidad. Era una ciudad que la Biblia la llama sanguinaria porque tenía una manera bien particular de tratar a las personas que eran como tomadas como botines de guerra. Era una ciudad gobernada por los asirios, donde se les sacaban los ojos a las personas, se amputaba a la gente, las mujeres embarazadas eran abiertas y se sacaba el bebé, conquistaban por medio del terror las naciones que estaban alrededor. Ellos colgaban los cuerpos, quemaban los cuerpos para que esto le fuese como de una sanción anticipada a las personas que estaban viendo alrededor, ¿verdad? Mucho de esto, como a veces el sicariato trabaja, que sanciona de una manera pública para que los que están alrededor tengan miedo y sepan que no se pueden meter con ellos, y así ellos comienzan a conquistar corazones por medio del terror y del miedo, y a veces se entregan hasta voluntariamente por el pánico tan absoluto que tienen. Entonces, estos asirios eran conocidos como unos bárbaros, como unos feroces, por la manera tan brutal y sanguinaria como torturaban a la gente. Sin embargo, hoy vamos a conocer un aspecto del carácter de Dios para que ustedes se den cuenta que no importa lo que hayamos hecho y el nivel o la magnitud de lo que hayamos hecho en cuanto a pecado se refiere, que Dios no tenga misericordia. Y para eso vamos a comenzar Jonás 1, del 2 al 3, y dice lo siguiente. Dios le habló a Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y llamó y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que vemos aquí es que Dios lo mandó a Nínive con todos los gastos pagos. Me parece tan singular que la escritura diga este elemento particular. Dice, pagando su pasaje, él se fue a Tarsis. O sea, Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis, pagando su propio pasaje. Lo primero aquí que hay, no solamente es la desobediencia de Jonás, que Dios lo manda a hacer algo y él dice, no voy a ir en sentido contrario, pues ya ahí está en desobediencia. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él lo va a financiar. Sobre todo cuando tú eres, número 1, un hijo, número 2, un siervo, número 3, tienes una visión dada por Dios. La palabra provisión significa para la visión. Si tú estás desprovisto, quiere decir que estás haciendo algo para lo que Dios no te llamó. Pero aquí, en este verso, vemos que Dios, como un padre que te dice, vaya y me compra esto, aquí está el dinero y allá en la esquina lo venden. Te da la instrucción absolutamente completa, te da el dinero para que tú lo puedas hacer, porque Dios es un buen padre, ¿no? No es un padre incoherente que pide comida, ¿dónde está mi almuerzo? Y él nunca llevó nada para comprar la comida, ¿no? Esas incoherencias paternas que a veces el hombre tiene, pero Dios no. Entonces el Señor le dice a Jonás, ve, y él se compró su pasaje, pagó él mismo para irse a otro lado en desobediencia, para huir de la presencia del Señor. Esto trajo como consecuencia Jonás 1, del 5 al 5. El capítulo 1 después lo pueden leer completo. Yo lo estoy parafraseando un poco para hacerlo más rápido. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D pequeña, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Jonás se sube en este barco, ellos están en completa paz,
pero llevan a Jonás en el barco que viene huyendo de Dios y en desobediencia. La escritura dice textualmente que a causa de esto el Señor embraveció el mar. ¿Para qué? Porque él estaba molesto, obstruyéndole el paso a Jonás, pero los marineros no tenían nada que ver con esto. Ahora, cuando tú llevas a alguien en tu barco que va en desobediencia, pues te va a pasar lo que le pasó a los marineros. Hay una palabra que yo hice una vez, se llama saca a Jonás de tu barco. ¿Por qué? Porque ellos no tenían problema. El problema era que llevaban el desobediente durmiendo ahí. Dice que el capitán fue y le dijo, hey, dormilón, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Por qué está pasando todo esto? Me llama la atención también que ellos, sin conocer a Dios, cada uno de los que estaba ahí comenzaron a clamar a Dios. ¿Qué está pasando? Y usted ha visto una persona que no conoce a Dios. Dios mío, ayúdame. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué está pasando? Y no tiene nada que, no conoce ni un versículo bíblico, pero la conciencia humana está diseñada para llevarte a un plano espiritual cuando tú estás en una situación de angustia. Y cada uno de estos marineros comenzaron a clamar a dioses diferentes, a todos los que conocían, porque así era tan tremenda la tempestad que se levantó que solamente algo sobrenatural podía ayudarlo, porque ¿quién podía controlar el mar? No era una cuestión de que se les dañó el barco, no era una cuestión mecánica o quizás algo que tú pudieras resolver, era algo natural. Y se necesitaba algo sobrenatural para poder resolver este problema del agua. Ellos comenzaron a tirar todo lo que llevaban dentro del barco para tratar de que él se balanceara lo menos posible, pero aún así sentían que se iban a morir. Y empezaron a clamar. Entonces, cada uno empezó a clamar y a echar suerte, que era como el tipo de actividades espirituales que se hacían. Y en Jonás 1, del 7 al 10, dice lo siguiente. Y vieron cada uno a su compañero, los marineros. Venid y echemos suerte para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, que estaba muy tranquilo, durmiendo en el barco en desobediencia. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, ellos no conocían a Dios, pero sabían que algo tenía que ver con Jonás, porque esa suerte, como ellos estaban acostumbrados, pues ya les había dicho, este tiene que ver con esto. Y ellos dijeron, bueno, pero ¿qué clase de Dios es ese tuyo que es capaz de embravecer este mar y de ponernos en esta situación? ¿Y qué pasa con él? O sea, ¿qué enemistad, qué pleito tienes con él y por qué nosotros estamos pagando este problema? Entonces Jonás le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera, porque o sea, ellos se dieron cuenta que Jonás tenía un Dios que controlaba el mar. Aparte que él dice, temo a Jehová, pues no creo que tuviera mucho temor de Dios en irse para donde no era, ¿no? Porque si hubiese tenido temor de Dios, va a Tarsis donde el Señor lo envió. Pero él dice, soy hebreo, o sea, este es mi Dios, yo soy un siervo de este Dios. Pero también les dice que está huyendo. Aquellos hombres temieron sobremanera porque dijeron, ¿quién es este Dios que es capaz de hacer esto? Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él mismo se los había declarado. Continúa la escritura ahí diciendo que todos ellos comenzaron a adorar a Dios, a Jehová, el mismo de Jonás, al ver la capacidad que ese Dios tenía, porque ellos eran marineros. Imagínense la impresión de ver a un Dios obrar sobre las aguas, cuando las aguas eran su gran compañero de viaje, ¿no? Las aguas eran para ellos algo importantísimo. Y al ver estos marineros que este Dios gobernaba las aguas, pues de una vez se postraron y creyeron en Dios, en ese Dios de Jonás. Pero ellos le dicen, ahora, ¿cómo resolvemos esto? Jonás 1:17. Jonás les dice, láncenme al mar porque el problema soy yo. Desháganse de mí. Cuando ustedes me lancen al mar, el mar se va a calmar porque el problema no es contigo, es conmigo. O sea, por eso la enseñanza aquella se llamaba, saca a Jonás de tu barco. Porque la escritura dice que en el momento que ellos sacaron a Jonás del barco, la tempestad se calmó.
El Señor los dejó navegar tranquilo porque el problema no era con ellos. El problema era que llevaban el desobediente durmiendo allá adentro. Y hay gente que no está en justicia que te va a traer tempestad a tu vida. Que vas a comenzar a caminar en un problema solo por haberte asociado con el que no era. Eso es aparte, eso se los dejo allá porque vamos a hablar del arrepentimiento. Pero dice Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando ellos lo lanzan, el pez lo agarró porque el Señor iba a cumplir su propósito. Pero necesitaba que Jonás quisiera ir voluntariamente porque Dios no te va a obligar a hacer las cosas que Él quiere que tú hagas porque Él no tiene robots. Dios pudiera tener un pueblo que lo adore automáticamente, meterle a cada uno de nosotros en la cabeza, usted me adora, como a usted le gustaría que una persona lo quiera obligado. Tú me vas a querer y te pongo un grillete en el pie y vas a estar conmigo para siempre. ¿Quién quiere ser amado de esa manera? Y después decir, no, esa persona me ama, pero lo tengo amarrado allá en el calabozo que tengo allá. No me ama, tenemos 10 años juntos, lo tiene 10 años amarrado allá. ¿A usted le gustaría eso? Hay gente así, que además comienzan a dar dádivas y cosas para, como sea te tengo ahí. Pues Dios podría hacer eso, pero Él no lo hace, porque Él quiere que tú te decidas por Él. No es lo mismo que una persona se decida por ti, que te ame voluntariamente, a que yo use artimañas de manipulación y de coacción para tenerte apresado. Dios tampoco hace eso porque Él le dio al ser humano libre albedrío, que es la capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, Dios quería que Jonás hiciera esto porque él era un siervo, era un profeta de Dios y tenía una asignación con ese pueblo sanguinario, pero Jonás no quería ir. Entonces el pez se lo tragó. ¿Y qué hace Dios? Él dice, porque no quisiste venir de una manera voluntaria, yo te traje con un cabestro hasta que entendieras, hasta que voluntariamente tú quieras. Pero no fue un día que pasó Jonás en el pez, en el vientre del pez, ni 2, 3 días. Y a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y estamos en el problema por nuestras propias decisiones y no queremos arrepentirnos. Porque esta es la clave de esta enseñanza y el capítulo entero se llama el arrepentimiento de Nínive y el arrepentimiento de Jonás. Entonces, él no quiere arrepentirse, pero yo me pregunto, ¿cuántos días tenemos que estar en el pez, en el vientre del pez, para que sean suficientes para que nosotros clamemos? Y este vientre de este pez representa aquella opresión en la que muchas veces nos hemos metido por desobedientes, por ir en el sentido contrario a donde Dios nos mandó. Y ahí pasamos a veces 1 día, 2 días, 3 días, años, en una atadura donde el Señor ya dijo, no es mi voluntad, no estoy ahí, tengo algo mejor para ti, pero uno es desobediente. Y Dios no lo sacó del pez, aunque podía, hasta que Jonás hace esto. Jonás 2, capítulo 2, del 1 al 10. Esto se llama la oración de Jonás. En esos 3 días, introspección viene al corazón de él. Él se dio cuenta que estaba mal. Ojo, a mí me impresiona demasiado esto porque no es un día. Dentro del vientre de un pez, que sería quizás una ballena. Por eso las comiquitas cristianas suelen poner una ballena, porque tiene que ser un animal muy grande para que un ser humano pueda sobrevivir 3 días ahí. Con poca ventilación, completamente oscuro. Imagínense esa angustia de estar dentro de ese animal 3 días. Y yo digo, ¿por qué esperaste 3 días, Jonás? No podía, yo entraría ahí. Miren, les voy a contar una anécdota pequeña. A mí nunca en la vida me han pegado. La verdad, no lo digo como que, ay, la mojigata. No, porque yo tenía terror de que me pegaran. Y cuando a mí me mandaban a hacer algo, yo iba rápido porque mi mamá era de las que arrancaba los cables de la pared y pegaba con eso. Y sangraba las piernas. Entonces yo cuando veía eso, yo decía, no, Dios mío, esta mujer me va a matar aquí. Iba rápido y hacía lo que ella me pidiera. Entonces cuando yo leo esto, yo digo, yo habría clamado a los 5 segundos de estar metida en ese pez. Pero Jonás era tan orgulloso y tan desobediente y tan contumaz que esperó 3 días con sus noches. Pero a los 3 días no pudo más y esta es la oración que él hace. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo,
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, que es como decir el infierno, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ¿recuerdan el verso que les enseñé cuando el rey David dijo, y entonces diré, confesaré mis transgresiones? Es como si una inspiración del Espíritu Santo viniera para saber cómo salir de ahí. Entonces él está diciendo todo lo que hizo Dios para oprimirlo y dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma profundo, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Imagínense el nivel de angustia que él tenía, donde ya él sentía que toda la naturaleza entera se lo había tragado y literal. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ojalá que todos nos podamos acordar del Señor cuando estemos en angustia y buscarlo a Él en vez de ir a hacer otras cosas, como hemos visto muchos otros personajes que salen a buscar ayuda y dice, ay de aquel que descendió a Egipto a buscar ayuda. Él dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, en voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometía. Y él se arrepintió. Ok, Señor, la salvación es de Jehová. ¿Y saben qué pasó? Dice la escritura que automáticamente termina ahí diciendo, cuando él oró, el pez lo escupió. Pero ¿saben dónde lo escupió? ¿Dónde se imaginan? En Tarsis. Lo escupió en Tarsis, ¿qué se imaginan? Recuerdan que el barco lo había llevado a Tarsis y él iba en contra de la voluntad de Dios. Cuando el pez se lo traga, él está como en el medio de esa voluntad de Dios, entre un pueblo y el otro. Cuando él ora y cuando tú y yo oramos arrepentimiento, recuerdan que eso significa cambio de dirección. ¿Qué va a hacer la voluntad de Dios? Te va a redireccionar a la voluntad de Dios. Ella te va a llevar como si fuera un GPS, te va a volver a posicionar en el lugar donde Dios te quiere. Entonces, ¿dónde creen que lo escupió el pez? En la primera playa de Nínive que encontró, que era donde el Señor lo había mandado primero. Entonces eso es como cuando la mamá a uno le decía, venga a lavar los platos, y usted decía, no, yo, y usted se hacía loco, y ella lo llamaba una vez, 2 veces, 3 veces, después le daba una paliza y iba a lavar los platos. Iba a lavar los platos con paliza, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres? El Señor dice, ¿cómo quieres que venga a ti? ¿Con vara o con amor? ¿Cómo tengo que tratarte? ¿De una manera que tenga que doblegarte o de una manera que tú quieras voluntariamente y con mansedumbre hacer la voluntad que yo quiero que haga para que a ti te vaya bien? Entonces yo recuerdo esto y lo veo así como eso del ejemplo de lavar los platos, porque igual lo íbamos a hacer, porque ella igualito nos iba a poner a hacer. Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Con la calamidad y el sufrimiento de haber pasado por este desierto, esta prueba, esta tortura? ¿O voluntariamente? Si Jonás, cuando el Señor le iba a pagar el pasaje al principio del capítulo 1, va a Nínive voluntariamente, no le habrá pasado nada. Pero él terminó amargándole la vida a los marineros, botando toda la carga de lo que había en el barco, terminó yéndose en el pez, terminó 3 días de angustia. O sea, ¿qué necesidad de pasar por todo eso? Si igual cuando oró, el pez lo soltó en Nínive. Y una de las cosas que yo le pido a Dios con esta predicación hoy es que cuando nos arrepintamos de esas áreas que no están en justicia, el Señor haga lo que hizo con Jonás, nos posicione donde nos quedamos. Porque el rey David decía, me agradó a mí cumplir tus mandamientos. Es que a nosotros es el que nos conviene porque el Señor está en el trono y nosotros estamos aquí abajo.
sea, Él está sentado allá con Cristo a su diestra, con todos los ángeles llamándolos santos, 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 y somos nosotros los que estamos aquí perdiendo la vida por desobedientes muchas veces. Entonces, mi oración es que el Señor pueda direccionarnos. Pero también vemos que todo obra para bien, porque esos marineros nunca habrían conocido ese Dios que controlaba los mares y la tempestad que le hablaba al mar si un Jonás no se hubiese montado en el barco de ellos. Desde ese día ellos creyeron en el Señor, en el Dios verdadero, porque ellos adoraban dioses falsos. Bueno, entonces vemos aquí que hay un arrepentimiento también de los marineros, un arrepentimiento de Jonás, y ahora viene otra vez la voz de Dios. Y esto también es un secreto que hay contenido en este libro. Cuando usted va en una ruta contraria, recuerden, arrepentimiento es cambio de dirección. Cuando usted va en una ruta contraria, la voz de Dios se apaga. Me gusta poner ese ejemplo de la mamá porque es la más parecida a esto. Cuando la mamá dice, no te lo voy a volver a decir. Y de repente no habla más. Y de verdad no habla. Y uno dice, lo próximo que viene, ay Dios mío, algo me va a hacer. Si la mamá empezó, vaya, 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 y de repente no habló más nada. O dígame si dice, yo lo hago, déjame que yo lo hago. Y va y lo hace ella. Bueno, mi mamá era barranquillera, no sé cómo sean las mamás rolas, pero la mía daba duro. Entonces, ¿qué trato de decirle con esto? Que el Señor, cuando Él te habla y tú vas en una dirección contraria, la voz de Dios se hace off, se apagó. Hasta que tú no clames, no te arrepientas, no direcciones el plan que Dios tenía para ti, no vas a volver a oír la voz de Dios. Por eso hay tantas peticiones que no solamente no se han cumplido, sino que la persona ya no oye la voz de Dios. Y dice, antes yo tenía sueños, antes el Señor me hablaba, antes yo tenía una comunión con Dios y la perdí. Me siento solo en esto. Y miren el capítulo 3 del libro de Jonás, dice, Nínive se arrepiente. Y comienza diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ven, la voz de Dios no le dijo a Jonás, ¿por qué te montaste en ese barco? No le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te acostaste a dormir? El Señor no le volvió a hablar a Jonás ni siquiera cuando estaba en el pez. Le volvió a hablar cuando él se arrepintió y cuando el pez ya estaba en Nínive. Que lo había soltado a Jonás ahí, ya él estaba ahí. Entonces, con un pasaje VIP además que el Señor le volvió a pagar, ¿verdad? Porque sea un pez, o sea un ferry, o sea un avión, el Señor lo puso en Nínive. Ven que siempre la provisión de Dios va a estar donde Él te mandó. Si tú estás desprovisto porque no estás en la voluntad de Dios. Entonces dice, vino palabra por segunda vez, y si usted en un área específica se quedó sin voz de Dios, esta es la forma de volver a conseguir que el Señor te vuelva a hablar. Volver a agradar al Señor para que Él te vuelva a hablar en esa área. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor no cambió el mensaje. Dios no va a cambiar su voluntad porque tú desobedezcas. El mensaje era igualito al que le dio en el capítulo 1. Entonces, la voluntad de Dios no cambia. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación. No, que entonces voy a preguntarle a este pastor y a aquel pastor y le voy a preguntar al otro consejero hasta que alguien me diga lo que yo quiero oír, pero todos te dicen lo contrario. Si es la voz de Dios real, ella no va a cambiar. Si Dios dijo no, es no, porque el sí de Dios es inamovible y el no también. Él mismo dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dios no es bipolar. Dios no tiene esos polos que nosotros a veces tenemos. La voluntad de Dios no cambia porque en Él no hay sombra de variación. Entonces, otra vez el mensaje era el mismo. Nínive, aquella gran ciudad. Y se levantó Jonás y fue a dar el mensaje. ¿Usted cree que ahora no quería dar el mensaje? Ya sabe que no le quedaba de otra. Dice, Jonás fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense que la palabra de un profeta
te puede salvar de ese problema. Porque el profeta habla con Dios, también la escritura es la forma de llegar ahí, dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, es impartido dentro de tu corazón arrepentimiento. Recuerden que ese era el discurso de Jesús, arrepentíos, conviértanse, para que el reino se acerque. Entonces, Nínive, hasta el momento de la presencia del profeta, ese pueblo entero estaba como a ciegas. Y a veces estamos así, haciendo algo malo, primero pensando que Dios ni se está enterando y también como que no nos importa o no nos hemos dado cuenta que eso está mal. Ellos estaban haciendo sus cosas brutales hasta ese día que Jonás dice, esto va a pasar en 40 días. Y ellos tuvieron temor de Dios, creyeron la palabra del profeta y se dieron cuenta que tenían que cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estaban haciendo y no solamente dejar de hacerlo, sino que proclamaron ayuno, uno de los elementos importantísimos del arrepentimiento, porque difícilmente una persona deja de comer, hablando en términos espirituales, porque en vanidad mucha gente lo hace, pero hablando en términos espirituales, muchas veces la gente no va a dejar de comer a menos que tenga fe y tenga una convicción real de que Dios puede librarlo. Porque pasar hambre es humillarse. La escritura dice que se humillaba el pueblo por medio del ayuno. Entonces esto es una forma de humillarse, pero es una forma de también creer que el Dios del cielo se puede fijar en mí y de que Él es real. Porque si no, ¿qué sentido tiene pasar hambre y humillarme para que este Dios sea indiferente o si no creo que Él existe menos? Usted ve una persona en la calle que no tiene alimento, que está sufriendo porque está sin ropa, sin comida, un mendigo, y usted le ve el semblante, se ve una persona triste. ¿Por qué? Porque el alimento aviva el alma y el cuerpo y cuando usted no ha comido, usted se siente triste. Eso es una forma de humillarse, una forma de estar humillado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nínive? Cuando creyeron, dice la palabra, proclamaron un ayuno, se despojaron de sus vestidos, se cubrieron de cilicio y ceniza y proclamaron este ayuno para pedirle a Dios perdón por mandato del rey, que las ovejas no comieran ni los bueyes no gustan cosa alguna, no se dé alimento ni agua, sino cúbranse de cilicio y animales y clamen, los hombres y los animales cúbranse y clamen a Dios con D mayúscula. Ellos eran asirios, eran inconversos, pero ahora están clamando al Dios de Jonás. Dice, clamen fuertemente y conviértanse. Otra palabra que quiere decir cambio de dirección. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de la ira y no pereceremos? ¿Quién sabe por qué? Porque que usted ayune, ore o se arrepienta, eso no quiere decir que Dios va a obrar como usted espera, pero si algo depende de mí, pues yo lo voy a hacer. Que Dios sepa que yo tengo una convicción absoluta de arrepentimiento, de que me siento avergonzado conmigo mismo de haber hecho lo que hice y de que lamento profundamente si le hice daño a otro y toda esta conducta de rapiña, como dice aquí el verso. Pero quiero que vean otro elemento del ayuno. Dice, no coman ni beban nada ni agua. Y hay unas enseñanzas acerca del ayuno, de que usted puede ayunar, sí, café negro, y puede ayunar quitando la proteína, como el ayuno de Daniel. Ayunar es no comer. Ayunar es no comer ni tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua hidrata el cuerpo y te mantiene de una u otra manera bien. Pero esto es una forma de decirle a Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No quiero sustento humano como la comida, ni físico, quiero que tú me ayudes. Entonces, ayunar realmente y bíblicamente es sin agua y sin comida. Aunque hay ciertas explicaciones para lo que hizo Daniel y todo eso, pero ayunar es no comer. Por eso el desayuno se llama desayuno, porque venimos de todas estas horas de estar sin comer cuando estamos durmiendo y ese primer alimento que recibimos en la mañana se llama desayuno porque rompe el ayuno. Usted no está tomando agua en la madrugada, a menos que, bueno, se despierte y tome, pero lo normal es que usted duerma. Por eso se llama desayuno. Entonces, ellos dicen quizá Dios se arrepienta de lo que Jonás el profeta está diciendo que va a pasar en 40 días y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió
del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué les decía el contexto de Nínive, la ciudad sanguinaria? Porque es tremendo ver a un Dios que se arrepiente por medio de que tú te arrepientas y de que hagas un ayuno de algo tan grave como lo que Nínive había hecho. Entonces eso yo creo que nos pone a nosotros en una posición de ventaja a la hora de arrepentirnos, porque no sé cuánto usted haya pecado, no sé qué tantas cosas haya hecho, pero si Dios perdonó a Nínive con ese nivel de maldad y de brutalidad, yo creo que Dios puede perdonarnos a todos si nos arrepentimos. Por eso es que el arrepentimiento es la segunda llave dentro de la sanidad interior y de la liberación. Vemos aquí el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento de los marineros, pero también vemos aquí el arrepentimiento del mismo Señor, del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Dios no te puede ayudar, por más que Él sufra, porque tú sufres, Él sufre más, pero no puede hacer nada, porque todo está escrito y lo que está escrito dice que la ley establece un arrepentimiento. Para que Dios te pueda ayudar y poner la sangre de Cristo, que es gracia, sobre tu pecado, es necesario el arrepentimiento, porque eso es lo que desactiva el pecado. No hay de otra. Y fíjense que los marineros también, ellos hicieron algo muy espiritual que es muy acertado. Cuando viene el problema, ellos dicen: ¿por qué nos ha venido esto? ¿Qué fue lo que hicimos? Y esa es la actitud correcta. No ver lo que hay en el ojo del otro, sino en el mío. Me vino esto, ¿qué está mal dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué cosa hay dentro de mí que no esté alineada con la justicia de Dios que está mal? Esa es la forma. Si me pasa algo, no tengo que pensar: es que la otra persona es mala y yo soy buena y entonces yo me rodeo siempre de personas malas que me violentan y me quitan. Eso no existe en Dios. La forma correcta es pensar por dentro, mi introspección. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué área está en injusticia y qué mentira le creía a Satanás? Porque saben que el reino de las tinieblas se sustenta por medio del engaño. Entonces, si yo estoy teniendo un fruto equivocado, es porque ese fruto está sembrado en mentira. Porque el reino de los cielos se sustenta por medio de la verdad, nos hace libres. La mentira nos ata. Detrás de cualquier fruto demoníaco siempre hay mentira. Entonces debo buscar dentro de mí qué mentira he creído. Por ejemplo, Dios no me ama, Dios no está interesado en mí, Dios tiene muchas preocupaciones. Les voy a decir otro ejemplo de mi mamá para que vean. Gracias a Dios mi mamá partió con el Señor y ella no me va a regañar por todas las boleteadas que hago aquí con ella, pero esta es buena, entre comillas. Ella me decía, cuando empezamos a conocer a Dios como padre, su papá, que además no era su padre biológico, era un padrastro, él vendía en el mercado allá en Barranquilla, vendía frutas, vendía verduras, ese era su trabajo. Entonces él se la pasaba con sacos de hortalizas y cosas y siempre estaba muy ocupado, con una agenda de esas de papel metida en el bolsillo y anotando números y entregando cosas. Mi mamá dice que cuando ella pensaba en Dios, como ella creció con este padrastro, cuando ella pensaba en Dios y ella pensaba en pedirle algo, una mujer que sufrió demasiado y sobre todo maltrato y abuso sexual y muchas cosas, ella pensaba que Dios era como un gran gerente que tenía muchas obligaciones y él no tenía tiempo para ayudarla a ella. Era la misma imagen que ella tenía de ese papá, o que había sido como un sustituto de papá, porque al verdadero nunca lo conoció. Entonces ella así veía a Dios. Y es increíble que muchas veces ella no oraba porque pensaba que Dios no la iba a escuchar. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso que ella había creído era una mentira. Y por eso no se acercaba debidamente a Dios, porque tenía una imagen distorsionada. Y así Satanás hace todo en la mente de nosotros. Distorsiona la verdad con una mentira o con un engaño, que es la combinación entre un poco de verdad y mentira, y sigue siendo un engaño, que es una manipulación, para que tú no vayas delante de Dios y no seas libre. Entonces nosotros, cuando hablamos de arrepentimiento, que hay una introspección minuciosa de lo que nosotros creemos, y esto muchas veces se logra orando y pidiéndole al Señor revelación de por qué estoy así, hasta que encontremos la mentira. Y un día
orando con ella y tratando de llevarla a la paternidad de Dios real, yo encontré un verso que decía que aunque Dios es grande, no desestima a nadie. Y le dije, mamá, mira, el Señor dice que aunque Él es grande, Él no desestima a nadie que ore, a nadie que le pida, aunque tú te sientas pequeña, aunque Él es el gran Dios, todo el que ore, Dios lo oye. No desestima a nadie, no tienes que ser un gran profeta, un gran pastor, una gran persona que conozca el evangelio, un teólogo. No desestima a nadie que se acerque a Él. Y desde ese día ella comenzó a orar con alegría porque ella siempre se vio pequeña por el maltrato que había sufrido. Siempre tuvo bastantes problemas como de autoestima, pero aunque ahora ella se veía pequeña, ella sabía que aunque se seguía viendo pequeña, ese gran Dios la podía oír. Y esa verdad entró en esa mentira y desarticuló eso que ella sentía. Entonces, por eso les digo que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de la verdad. Y es importante que nosotros podamos entender cómo ese arrepentimiento obra. Tengo que conocerme bien para saber qué está operando. Y cómo puedo yo traer esa mentira al trono e intercambiarla por la verdad. Entonces, capítulo 4, ya casi terminando el libro de Jonás, vamos a ver aquí otros secretos. El profeta se vuelve a poner bravo con Dios. ¿Qué tal este Jonás? El capítulo se llama El enojo de Jonás. Ya Jonás había recibido, la liberación de su angustia, ¿verdad? Él mismo dijo, cuando clamé en angustia, el Señor me oyó y me liberó. Pero él estaba bravo y vamos a ver por qué. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Que por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, él está reclamando a Dios y le dice, por eso fue que me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te ibas a arrepentir del mal si ellos se arrepentían. Miren este secreto aquí, se los voy a tratar de explicar. Jonás era un profeta y el profeta conoce el manejo del mundo espiritual. El profeta sabe que cuando la persona se arrepiente es liberada, ¿verdad? El enemigo es el que trata de obstaculizar el arrepentimiento. Hablábamos que el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Dios te otorga el don de arrepentirte, siempre Dios te va a perdonar. Y el profeta sabía eso. Por eso él no quería ir a dar el mensaje, porque él dijo, yo sé que si yo iba a Nínive, yo iba para allá y predicaba lo que tú me dijiste, ellos se iban a arrepentir y los ibas a perdonar. Porque yo conozco el mundo espiritual porque soy profeta. Entonces, esto es una riqueza tremenda. ¿Por qué? Porque imagínense la magnitud de lo que es el arrepentimiento, que el profeta no quería decirles el derecho legal. Y les voy a decir una cosa, cuando una persona es espiritual, una persona de oración que tiene revelación, que tiene dones proféticos, sabe el derecho legal que usted tiene y por la razón por la que está así, y se lo dice, usted no se imagina la tremenda ayuda que le está dando, porque ya te está explicando lo que tienes que hacer. Ahora, cuando un profeta no quiere ayudarte, aunque sepa lo que está operando, no te lo dice. Entonces, desde hoy no tenga molestia cuando alguien espiritual le explica y le dice, porque lo que está haciendo es ayudándote. Si Jonás no va, Nínive no se puede arrepentir. Y a veces, les voy a decir una cosa, uno por la conducta de la gente guarda silencio. Si la persona se maneja con rebelión, se maneja con deshonra, se maneja con grosería, uno lo deja aunque uno sabe lo que está operando. Quizás porque no ha llegado el momento, quizás porque no está preparado, pero también por esas conductas uno lo deja hasta que Dios trate con él o con ella. Pero cuando alguien le diga el derecho legal, usted véalo como un privilegio de parte de Dios, porque es algo que le va a cambiar la vida. Entonces Jonás dice, yo no quería ir y estoy bravo porque los perdonaste. Eso también es una conducta equivocada, absolutamente, porque ¿quién eres tú para decir si perdono o no perdono? Tú eres mi siervo y yo te mandé a hacer esto y punto. Entonces era igual al hermano del hijo pródigo. Recuerden que el padre lo perdona, él dice, pequé contra el cielo, pequé contra ti, se arrepiente, el padre automáticamente le pone un abrigo nuevo,
le manda a matar un becerro, le pone un anillo, un calzado, o sea, lo llenó de otra vez de privilegio de hijo cuando él se arrepintió, y el hermano mayor dice, ese es tu hijo que estaba con ramera, que estaba haciendo lo malo, ahora tú lo perdonaste. Sí, porque yo soy Dios, y porque si cualquiera se arrepiente, aún Nínive, aún el pródigo, yo lo voy a perdonar. Pero entonces la actitud de Jonás está completamente fuera de lugar. Porque estás bravo porque yo los perdoné. Si tú eres mi siervo, deberías estar feliz. Pero es que hay algo también que el celo, le voy a explicar algo, el pastor, el don pastoral es por las ovejas. Ve por las ovejas delante de Dios. O sea, intercede por las ovejas delante de Dios. Pero el don profético ve por Dios delante de las ovejas. Por eso es que es duro y tiene un celo tremendo por la legalidad y las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él es delante de Dios, o sea, él quiere estar bien con Dios. No quiere estar como que hacia las ovejas. El pastor es el que está por las ovejas. Pero el don profético es celoso por Dios. Entonces por eso también Jonás estaba así, porque él le parecía, no, mira todas las transgresiones que ellos cometieron. Pero Dios es el todo en todo y él es el que decide. Entonces, fíjense, continúa diciendo aquí el verso. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estaba tan bravo que se quería morir de ver la bendición que Dios le dio a otro. Cuidado con esa actitud. Cuidado, sobre todo los que nos están viendo que son siervos, pastores, gente que ayuda a otros, de ver que tú lo ayudaste y ahora Dios lo bendijo más que a ti. Cuidado con eso. Entonces dice, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A ese nivel estaba. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Otra vez, o sea, este era el tipo de hombre que se pone bravo y se va. O sea, un muchacho iracundo este Jonás. Y bravo y sale, porque así se fue a Tarsis, ahora se salió de la presencia del Señor otra vez y se sentó por allá en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, ligando que el Señor enviara fuego y los matara a todos. Y preparó Jehová Dios una calavecera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, porque hacía calor. Él le puso como una mata, como una palmera que creció sobre su cabeza para darle sombra, a ver si el muchacho se calmaba. Todavía miren Dios cómo es de bello. Le pone ahí su sombra a Jonás, que está sentado por allá bravo. Ahí dice, y lo librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calavecera, porque le dio sombra, le quitó el calor, se alegró, ahí sí, ¿no? Porque era para él. Pero al venir el alba, es decir, cuando empezó a amanecer al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavecera y se secó. O sea, se quitó el techo y volvió el calor. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Qué risa me da esto. Y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, o sea, era un muchacho malcriado. Salió la cabecera, se alegró. Ay, qué fresco, qué bien. Pero cuando se la quitaron, otra vez bravo. O sea, él tenía un problema serio de actitud. Y tenemos que ver a Jonás también, porque ahí, Jonás, muchas veces somos todos. Si Dios hace, si Dios no hace, cuidado del que se pone bravo con el Señor, porque el Señor es bello, soberano y siempre tiene amor para nosotros. Y Él es un buen papá. Él te quiere enseñar cosas buenas, pero nuestra actitud a veces es un estorbo para esas cosas que Dios quiere hacer. Si somos mansos y humildes, siempre vamos a tener la victoria como la tenía Cristo. Pero recuerden que ser orgulloso y rebelde es como ser un huérfano. Entonces dice que estoy enojado hasta la muerte. Y el Señor le dice, ¿tanto te enojas? Y él dice, sí, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calavecera en la cual no trabajaste? Yo la quité porque yo la hice. Tú no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, una cosa que yo hice un día y la quité. Y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás. Gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Saben por qué el Señor le dijo esto? Porque Él había hecho también el pueblo de Nínive.
Todas las personas fueron creadas por el Señor, aún el que está equivocado, aún el que está haciendo mal. Y él le dice, Jonás, ¿a ti te importa una mata que salió, una palmerita que salió, una hojita que yo hice una noche y la quité porque yo soy Dios, el creador, y hago con todo esto lo que quiera? Tú no trabajaste en nada para crear esa mata y estás bravo porque yo la quité. Ahora imagínate cómo me siento yo, que formé en el vientre de su madre a todos esos asirios para darme gloria. Y aunque ellos están equivocados y no saben discernir y están tomados por la furia, por la maldad, yo soy su padre también. Yo quiero traerlos a mí. Ellos no saben discernir. Imagínense el ejemplo, de su mano derecha a la izquierda. No tienen entendimiento de nada. Entonces, Jonás, ¿cómo es que tú estás bravo por una palmera y no me entiendes a mí que estoy desesperado porque no quiero que mi pueblo perezca? Creo que esa enseñanza, tal fueron las enseñanzas que le dio Dios a Jonás en ese capítulo, que ese es el capítulo 4, y termina en sentido de pregunta, y Jonás nunca más habló. Nunca más habló, porque de verdad es una analogía tan tremenda la que Dios le da, la intencionalidad de Dios en crear esa mata, esperar la noche, esperar la mañana para poner el gusano, todo eso para enseñar a Jonás como un niño el amor que él tiene por la gente. Entonces, quiero que vean esa porción del carácter de Dios, porque a veces conocemos un Dios castigador, un Dios malvado, que está enojado. No, miren cómo Dios trató a Nínive, que la Escritura la llama la ciudad sanguinaria. Aún así, Dios envió a Jonás para que se arrepintiera. Cuando alguien venga a decirte que tienes que arrepentirte de algo, ten presente que puede ser Dios a través de esa persona haciendo lo que hizo con el pueblo de Nínive. No lo veas como alguien que te está juzgando o como alguien que te quiere maltratar. Recuerden el apóstol Pablo, la carta que le envió a los Corintios, donde Pablo, después de enviar la carta de exhortación, se alegraba porque esto produjo en ellos una tristeza para arrepentimiento, para que ellos fueran liberados. Entonces, cuando alguien que sin intención de herirte, sin esa maldad o de juzgarte, te está guiando al arrepentimiento, sea agradecido con eso. Y no te sientas molesto o juzgado. Entiende que detrás de esa intención está esa misma intención que Dios tenía con Nínive. Amén. Ya casi para terminar, 2 de Timoteo 2:25, este verso lo vimos la semana pasada. El arrepentimiento es un don de Dios. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este quizás fue el mismo que usó el pueblo de Nínive cuando dijo, vamos a ayunar, vamos a humillarnos delante de Dios. Quizá Dios se arrepienta del mal que había intentado. Y Dios ciertamente lo hizo. Entonces el Señor dice, aquí dice que corrígelo, quizá Él se arrepienta. Hay una parte bien interesante del tema del arrepentimiento, que es como Dios lo llama ciudades de refugio. Y son lugares donde cuando tú te arrepientes, tú entras como espiritualmente en esta ciudad de refugio. ¿Qué hace ella? Ella te mantiene protegida de las consecuencias. Porque muchas veces, ¿cómo funciona el arrepentimiento? Yo le pido perdón a Dios y me arrepiento, pero a veces hay que lidiar con las consecuencias. Muchas veces Dios puede erradicar el problema de raíz y lo quitó. Pero, por ejemplo, si alguien está tergiversando dinero, haciendo cosas incorrectas con tema de impuestos, algo así, un ejemplo. Esa persona se arrepiente, el Señor la perdona, pero después vienen y le envían una citación. Y entonces usted dice, pero yo me arrepentí, ahora me están enviando esta citación. Y hay de por medio quizás la posibilidad de ir privado de libertad. Entonces quiero que sepas que la ciudad de refugio es un lugar espiritual donde Dios te va a ayudar a lidiar con las consecuencias. O sea, cuando tú te arrepientes, tú entras ahí espiritualmente. Y pase lo que pase, veas lo que veas, venga la consecuencia que sea, el Señor te va a ayudar, te va a sustentar y te va a suplir para que puedas soportar esas consecuencias que a veces son producto ya del pecado. Una persona que ha cometido un error, puede ser que 10 años después aparezca la consecuencia. Y cuando eso viene, uno sabe, esto es por lo que hice, y aunque el Señor me perdonó, pues tengo que lidiar con esto, pero ten claro que estás espiritualmente en esa ciudad de refugio. Y esta ciudad de refugio establecían en el libro de Éxodo que el que venía corriendo detrás de ti
si tú mataste o hiciste algo, el que venía corriendo detrás de ti y tú lograste entrar en la ciudad de refugio, no te podía matar, no te podía tocar. Eso es lo que significaba esa ciudad. Entonces, algo así es lo que hace Dios. Ya el diablo no te puede hacer más nada, pero las consecuencias están ahí, pero Dios te va a ayudar para que tú salgas completamente de esa atadura. Pero puede ser que esto pase y por eso se los explico ahora. Primera de Reyes 17:18. Ya estamos casi terminando. Dice, este es Elías, quien Elías va caminando por el pueblo de Samaria y dice, y le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer memoria a mis hijos? Fíjense que a veces uno no se acuerda de lo que hizo mal, pero el profeta tiene esa capacidad porque él se mueve en los dones de revelación. Puede ser que Dios te hable directamente a ti a través de un sueño, porque el libro de Job dice que Dios habla de diferentes maneras, a través de sueños y a través de cierta revelación, pero puede ser que Dios use a otro, como Elías, y era tanto que el profeta podía hacer memoria de lo que estaba oculto en el espíritu, que él mismo le está diciendo, ¿a qué has venido? A hacer memoria de mis iniquidades, y a veces uno no se acuerda, y el profeta dice, mira, estuve orando por ti, y el Señor me habló de este episodio, que es lo que está produciendo este daño. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el arrepentimiento delante del trono y esto va a hacer que gracia sea sobre esa área. Entonces, no tenga miedo ni de la revelación ni de la persona, porque esto es una ayuda. El que le está explicando qué es lo que está operando es la ayuda que Dios le está dando para que pueda pasar al otro lado. Y para finalizar, Job 42:6. Recuerdan que hemos hablado durante la primera serie que hicimos, hablamos mucho de Job, de todas las calamidades que Job pasó, 40 capítulos de Job sufriendo de todo lo que tuvo que enfrentar. Y él decía, si yo pudiera tener una audiencia con el Dios del cielo, si pudiera hablar con él para que él me explique por qué estoy así, aún cubierto de sarna, rascándose con un palito porque le picaba demasiado, era que la lepra se lo estaba consumiendo y él no sabe lo que está pasando. Fíjense cómo necesitamos entender el derecho legal y el arrepentimiento. Y Job está sufriendo, se mueren todos sus hijos, se queda sin dinero, pierde todos sus bienes y sigue avanzando como el castigo y él no sabe. Él dice, si tan solo yo supiera, yo oraría, pero es que no sé qué más hago. Y en el capítulo 42, la escritura dice, Dios convence a Job de su ignorancia. El Señor le explica lo que está operando y dice aquí este verso, cuando Job entendió, él dice, cosas demasiado sublimes y maravillosas eran estas que yo no entendía. Yo estaba hablando disparate porque yo no sabía lo que había hecho mal. Y entonces el verso dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El Señor ahí, cuando él se arrepiente, le da una instrucción de orar por esos amigos que Job tenía. Y la escritura dice que Dios quitó la aflicción de Job y le dio el doble. Le dio el doble de todo lo que tenía, le dio más hijos y una bendición visible, porque dice la escritura que toda la gente que rodeaba a Job comenzó a traerle cosas de oro, regalos, a consolarlo. O sea, la bendición de Dios fue visible. Yo siempre digo que cuando Dios se acerca a ti, cuando el cielo se acerca a ti por medio del arrepentimiento, lo que Dios va a hacer en tu vida es visible. No es que Dios me dijo, es que yo conocí al Señor y me quedé igual que como estaba. No, Dios tiene que hacer algo manifiesto. El mundo espiritual tiene que revelarse en el mundo físico de tal manera que todos puedan tener fe, así como pasó con los marineros, que todos puedan ver ese Dios, que tú hablas de Él y que Él te respalda, que Él te bendice, que Él te ayuda. Esto fue lo que hizo con Job. Y entonces en ese caso, el sufrimiento de Job fue quitado. En 40 capítulos él nunca mencionó la palabra arrepentimiento. Cuando la dice en el 42, lo que viene es la bendición de Dios y el doble de lo que él había perdido. Y la gracia que viene por fe a través del arrepentimiento tiene la capacidad de darte muchísimo más de lo que el diablo te ha quitado por medio del pecado y de las conductas equivocadas. Muchísimo más, como pasó con José, como pasó con Job. Todos aquellos que han llevado
una real convicción de arrepentimiento, han visto que Dios ha restituido de tal manera que José dice, Dios me hizo olvidar. Él me fructificó en la tierra de mi aflicción. Ni me acuerdo cuando estuve mal, ni cuándo fue que pasé hambre, no me acuerdo ya de eso, de tanta bendición que recibí hoy. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que esta palabra se haga carne y sangre en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre podemos ver tu carácter lleno de amor en tu escritura, Señor, en todos los preceptos que tú has dejado. Siempre podemos ver, Señor, que tú eres un Dios, que tu voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, que tú no eres un Dios que quiere destruirnos, Señor, que quiere dejarnos en calamidad, sino que quieres llevarnos, Señor, a una gracia infinita que también sea visible, que otros puedan ver, Señor. Te damos gracias por todas aquellas palabras, Señor, que hoy has plantado en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que saques aquellas cosas, que hagas memoria de aquellas cosas, Señor, que nosotros no recordamos, pero que tú sabes que están sembradas en el Espíritu, que están dando hasta hoy fruto de injusticia, Señor. Hoy queremos convertirnos como lo hizo Nínive, de nuestra rapiña, de nuestros malos caminos, Señor. Hoy queremos sacar de nuestro corazón todo lo que no te agrada, para que todo eso deje de dar fruto, Señor, y que justicia sea plantada en nuestro corazón, Señor, para que podamos florecer, reverdecer, que cada área, Señor, que ha estado árida, que ha estado seca, que ha estado partida, Señor, hoy por tu bondad pueda venir, Señor, a ser abonada y regada y comencemos a ser como un gran jardín, Señor, lleno de frutos de justicia que te den gloria y honra. Señor, cada cosa que quieras decirnos, Padre Celestial, usa a personas, Señor, para que nos hablen, pero también háblanos tú directamente, Señor, en nuestros sueños, cuando ponemos la cabeza en la almohada, Señor. Revélanos tu consejo para poder salir adelante en cada área, Señor, que necesitamos de ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.